cualquier mal que contenga el gran vaso de tu cola de paja. Y si mi boca de dragón enciende la mecha y no te gusta que diga una sola verdad, vas a usar tu prensa para aplastarme y a la canción de la vida vas a desterrar. Vas a estar perdiendo el tiempo porque atrás nuestro viene un viento que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya tiene otras bocas y ya nadie lo puede callar. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Buenas tardes, compañeras. ¿Cómo andan? Acá estamos en Sala de Maestras, una nueva edición. ¿Qué días, qué semanas? Venimos muy golpeadas, muy golpeados todos por la pérdida del Indio, el gran poeta, cantor de nuestro pueblo. Y venimos también de una semana muy movilizada, justamente, ¿no?, por la movilización del 3 de junio, del Ni Una Menos. El miércoles pasado volvimos a marchar. Las calles se colmaron de miles y miles de mujeres, también de algunos varones que acompañaban el reclamo a lo largo y a lo ancho del país, en todas las ciudades. Una verdadera pueblada en contra de la violencia de género, ¿no?, buscando visibilizar esta realidad. A 11 años de la primera movilización del Ni Una Menos, nuevamente un femicidio de una joven, de una adolescente de 14 años, como fue el femicidio de Agustina Vega, nos trajo, ¿no?, al recuerdo de aquel femicidio de Kiara, de aquella adolescente asesinada también en el 2015. Y aunque las circunstancias cambian, este hecho social del femicidio sigue ocurriendo. Y como sigue ocurriendo, nos seguimos movilizando y nos seguimos organizando en contra de esta realidad. Desde Sala de Maestras, inevitablemente este tema nos lleva a la educación, ¿no?, y a pensar cómo nos interpela como educadoras, como educadores, este tema tan importante para la sociedad. Docentes de Agostina, justamente estudiantes, señalaban una y otra vez en los testimonios durante la movilización este tema, ¿no?, de la importancia de la ESI, de la importancia de las políticas de género, de no perder este avance, ¿no?, que hubo en la sociedad a partir de todo el debate que se dio del 2015 en adelante. Porque los femicidios no nacen de la nada, ¿no? No aparecen de un día para el otro. No son el resultado de una decisión individual, de un exabrupto, tampoco son monstruos los femicidas. Son varones socializados en una cultura patriarcal, que es lo que debemos cambiar para verdaderamente poder decir ni una menos. Y esto es lo que genera más incomodidad, que estos varones que llegan al femicidio son la expresión máxima de todo un sistema que funciona sobre la base de la desigualdad de género y que naturaliza la violencia como una forma de seguir perpetuando estas desigualdades que benefician a algunos, ¿no?, que también genera privilegios. Los femicidios son entonces la expresión más brutal de una trama, son el final de una historia que empieza mucho antes, miles de años antes, ¿no? Quizás. Como señala Rita Segato, el patriarcado no es un problema de las mujeres, es una estructura de poder. Y los femicidios no son hechos privados, son hechos políticos que buscan disciplinarnos, que buscan configurar, dejar en claro quién manda, quién obedece y qué ocurre cuando una mujer desafía ese orden. Y también por eso es el tipo de cobertura mediática que se da en los casos de femicidio, donde se revictimiza justamente, ¿no?, a las víctimas. Se vuelve a cargar las tintas sobre las mujeres que fueron asesinadas, las pibas, en este caso niñas, si pensamos en Agostina y en Kiara. Por eso, cuando discutimos de educación sexual integral,
Vamos a charlar hoy mucho de esto. Tenemos acá compañeras también que vinieron para esto. Vamos a charlar mucho de la ESI, de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de la ESI, en qué nos interpela. La ESI se trata de vínculos, se trata de consentimiento, se trata de desigualdades. Hablamos también, cuando hablamos de ESI, de que muchas veces las mujeres no pueden salir de la violencia de género porque no tienen la posibilidad de alquilarse un lugar donde vivir. Eso también es hablar de ESI. Hablar de ESI también es, o desde la ESI, ¿no? Por ahí hablar desde la ESI es también hablar de la feminización de la pobreza, es también hablar de los niños y adolescentes, o niñas y adolescentes que tienen que dedicar muchas horas de su vida a cuidar hermanos, hermanas, de todas las tareas de cuidado, de todo ese trabajo que mueve el mundo, que sostiene el mundo, que sostiene a la sociedad, pero que no entra en ningún currículum vitae. Eso también es hablar de ESI. También es hablar de lo que sucede en las redes sociales, de las violencias que muchas veces se nos pasan a los adultos porque están como aconteciendo en estas nuevas esferas que por falta de tiempo, por falta también de acceso a veces a la información, se deja librado. Hablamos también de los espacios de decisión, de quienes llegan a los espacios de decisión y cómo, y eso también es hablar desde la ESI. Hablamos de muchos temas, ¿no? Desde la ESI, que es muy amplia, que es integral, que implica pensar en una serie de ejes que a lo largo del programa vamos a estar repasando, y implica pensar integralmente las subjetividades y cómo todos nos involucramos un poco en transformarlas. Porque creo que también algo que quedó de manifiesto en esta última movilización fuertemente, no porque antes no se hablara, pero creo que fue algo como muy repetido también en esta marcha puntualmente, que es, bueno, ¿qué van a hacer los varones? ¿Cómo se van a involucrar en este cambio, en esta discusión, en esta transformación social los varones? No podemos las mujeres cargarnos al hombro de resolver un problema que es social, que es colectivo y que los implica, y nos implica a todos y a todas. Entonces, es muy, muy importante que podamos, creo que, avanzar en este sentido. Creo que este nuevo Ni Una Menos nos encontró con discusiones ya transitadas, que no fue empezar de cero, ¿no? En muchas cosas, aunque da la sensación por la bronca que genera el femicidio, que uno siempre está empezando de cero, ¿no? Porque obviamente desearíamos que esto no suceda nunca más, pero muchas cuestiones sí quedaron como claramente planteadas en el sentido de algo que se va consolidando en el tiempo. Y hablo de la presencia de los feminismos, de las mujeres, en todos los espacios de discusión. Creo que eso es algo que también se va moviendo y se va consolidando, porque quizás en el 2015 no era posible pensar en una interpelación al fiscal como la hubo. No era posible pensar en las respuestas que se le da a los periodistas, donde que muchos están haciendo hicieron una cobertura machista del tema, ¿no? Pero digo, como que enseguida hay una respuesta más clara, más rápida, y eso creo que es un acumulado que podemos decir, ¿no? Con orgullo desde el feminismo vamos consolidando. Todavía no podemos cambiar esto, que es lo que queremos cambiar, pero creo que hay un camino en ese sentido. Y en el sentido de poder replantearnos las subjetividades y poder repensarnos y poder desterrar algo sumamente arcaico que trae el patriarcado, que es el pensar a la mujer como objeto, ¿no? A la mujer o a una identidad más débil o subalterna, como querramos llamarlo, ¿no?
Entonces, para cambiar esto, que es algo que tiene que ver, creo yo, con el goce del capitalismo, ¿no? Con algo que está como muy enraizado en cuestiones que son muy profundas. Habría que conversarlo con algún antropólogo o antropóloga quizás, pero digo, me parece que sí o sí necesitamos las políticas de Estado. No podemos caer en el voluntarismo, no se puede cambiar simplemente con la buena voluntad de quienes ya estamos convencidos. Necesitamos que el Estado siga estando presente en esta discusión, y en ese sentido la ESI es una herramienta que ha dado muestras de lograr cuestiones muy importantes. Por ejemplo, que las infancias y las adolescencias se sientan habilitadas en un entorno seguro, diferente por ahí del ámbito familiar o al del ámbito del lugar en el que viven, que es donde muchas veces suceden las violencias, para hablar y para poder empezar a tener una respuesta a eso. También creo que muchas veces desde las escuelas lo que nos cuentan y lo que nos ha pasado en distintas situaciones es que llegamos, quizás se llega a romper el silencio, se llega a hablar, se llega a empezar a mover el tema, y casi nunca encontramos luego una respuesta, ¿no? A eso, en el sentido de un lugar acorde para que esas infancias estén, un apoyo a las mujeres que sufren la violencia de género realmente efectivo. Entonces creo que eso es lo que falta construir, pero si no se puede empezar a hablar y si no se puede empezar a visibilizar, no se puede tampoco todo lo otro, ¿no? Entonces implica esto asumir todos una responsabilidad colectiva. Implica esto, ver cómo nos conjugamos también varones y mujeres, y especialmente los varones, en un rol un poco más protagónico en esta discusión. No puede volver a recaer exclusivamente sobre las mujeres una nueva tarea, la de resolver la violencia de género. La violencia de género funciona entonces como una demostración de poder, como una forma de disciplinamiento, y también como un modelo de masculinidad, que también es otro de los temas que vamos a estar charlando desde la ESI, ¿no? Cómo se interpelan o cómo podemos interpelar estos modelos de masculinidad, de una masculinidad que muchas veces se plantea como fuerte, como insensible, y cómo podemos construir otras formas de ser varones, otras formas de ser mujeres, y otras formas de ser, simplemente, ¿no? Sin ninguna etiqueta o más allá de la percepción de género. Bueno, hasta acá vamos a disparar este debate. Muchas veces, lo último que quiero señalar es que muchas veces las señales de violencia están presentes antes de la violencia más fuerte o más extrema, ¿no? Y no logramos verla, o no queremos verlas. Son pájaros de la noche que oímos cantar y nunca vemos. Y quizás de eso se trate también educar, de aprender a mirar, a reconocer aquello que la costumbre naturaliza, a identificar desigualdades donde otros ven normalidad, a escuchar lo que muchas veces permanece silenciado, a intervenir antes de que sea tarde.
expertitud. ¿Quién leerá ahora La Época? ¿Quién nos ayudará a sentir incomodidad ante este orden de las cosas en el que estamos cada vez más cómodos? Ante un sistema cultural, ante las palabras y sus usos correctos, ante el temor, ante la vida, ante la muerte, ante el mercado que es cada vez más rey y señor, ante todo. Inmensa gratitud con ese hombre que nos dijo que la vida entre algodones no vale la pena ser vivida. Gracias por lo inclaudicable, por la intransigencia, por la valentía, por el riesgo, por el sentido, por enseñar que la poesía y la elegancia no son propiedad de unos pocos, por pensar lo impensable, por ir contra la época desde la época, por la fiesta, por la experiencia de lo común, cuando todo se caía. Gracias por enseñarnos que el miedo es sonso. Palabras de la historiadora Julia Rosenberg a propósito de todo aquello que nos conmueve, la muerte del indio, de aquella liturgia que nos acompañó a generaciones de argentinos y argentinas desde la década del 80 esta parte, en sus distintas bandas, en su música, en sus letras, en sus historias, en los temas comunes que nos atravesaban. Bueno, y a propósito de este inicio de este programa, el 6º programa de Sala de Maestras, les contamos que vamos a entrevistar a Marcela Prada, que están aquí con nosotras, y a Alicia García Tuñón, ambas profesoras de lengua y literatura. En el caso de Alicia también, uno se viene a enterar ahora que es licenciada en sociología y felizmente jubilada. Y bueno, y vamos a hablar en torno a la convocatoria del Ni Una Menos, a la movilización en sus 11 años, a la educación sexual integral en un primer bloque, y luego en un segundo bloque vamos a hablar de la agenda gremial, de la actualidad de los temas gremiales, de un balance que podamos hacer respecto a estos años de gestión de Jorge Macri y de la actual ministra de Educación Mercedes Miguel, y aspectos vinculados con el género, ¿no? Con la agenda de los cuidados compartidos, de las licencias. Bueno, arrancamos este segmento sobre el 3J, Ni Una Menos, también sobre la educación sexual integral. Vamos a empezar charlando un poco, si les parece, ¿no? Sí. Sobre estos 11 años de Ni Una Menos. Acá, como ya dijo Caro, estamos con Marce y con Alicia y nos gustaría escucharlas, conocer un poco cuál es la visión que les generó esta nueva movilización, ¿no? Tan potente. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad que preparando con las distintas organizaciones feministas este 3J, veníamos medio de capa caída. Veníamos diciendo, bueno, va a ser chiquita, es concentración, no vamos a marchar, vamos a ver si hay escenario, porque estamos muy golpeadas desde el gobierno nacional, cuesta reorganizarse, cuesta volver a estar en las calles con tanta alegría y con tanto ímpetu como veníamos en otros momentos. Pero la verdad que el asesinato de Agostina y de Dulce nos marcó y nos cambió la agenda en un fin de semana. Y la marcha se convirtió en otra cosa, se convirtió en volver a estar como hace 11 años reclamando porque no nos falten más las pibas, porque no nos sigan matando a nuestras pibas
hablo de nuestras porque, bueno, me sale la docente vieja, porque no son nuestras, claramente no son nuestras, pero sí son nuestras en el sentido de nuestra clase, ¿no? Y la verdad que esta marcha se convirtió en otra cosa, se convirtió en estar otra vez enojada, con bronca, por los asesinatos que hubo en ese fin de semana, 2 pibas tan chicas, aunque fueran grandes, ¿no? Pero bueno, eso impacta mucho más, y cómo manejaron los medios en algún sentido. ¿La madre qué hizo? ¿Por qué la madre la dejó salir? Porque y el padre no existía, ¿no? No, el padre se enojó y le ponía límites, y como ella no quiso límites, no, hermano, le pegaste a tu hija, la dejaste en el piso porque tenía un noviecito. Pero bueno, la madre era primero. ¿Cómo la dejó ir a las 10 de la noche a la casa de su amigo, del amigo de la madre? Después vemos quién es ese tipo, pero bueno, nada, esa marcha se convirtió en un montón de compañeras otra vez en las calles en todo el país. En Córdoba fue impresionante, en Mendoza, en Mar del Plata, en Rosario. Y compañeros que nos vuelven a preguntar, ¿podemos ir? Tímidamente, pero con ganas de poder estar con nosotras, que es lo que decía Mechi, de poder estar con nosotras. Marce. Sí, me quedé pensando en lo que decías, en Agostina, que tiene la edad de nuestras estudiantes. De hecho, cuando nosotros hablábamos en la escuela y arrancamos a trabajarlo, decíamos, podría ser una compañera de ustedes. Dulce también, sí, 17. Y Dulce, la mamá, tuvo que ir a buscarla con la foto de su DNI. Fue a buscar, porque cuando no le tomaban la denuncia, porque la única foto que tenía. Y después aparece Noelia. O sea, digo, aparece. Pero quiero decir, en ese fin de semana hubo una seguidilla de mujeres. Y pensando en relación a la escuela, habíamos hecho un cartel con estudiantes para una intervención y habíamos puesto fotos. Y tuvimos que seguir agregando durante la semana, ¿no? Pensando en Dulce, pensando en las pibas que nos contaban, podemos agregar a mi tía, y te contaban la historia, porque cada foto era como una historia, ¿no? Sí. ¿Estaba pensando? Gracias, compañeras, por compartir con nosotras acá esta tarde. ¿No creen que este año hubo movilizaciones feministas mucho más masivas? ¿No vieron en la calle, quizás porque se rompió un poco el temor a la represión, pero como que hubo mucho centro de estudiantes, encolumnado, pibitas? ¿Qué impresión tienen de las movilizaciones feministas de este año? Sí, yo creo que, bueno, no casualmente, también el año pasado la movilización, además de la universidad, por el financiamiento de las universidades, la movilización más grande fue la del 1 de febrero del año pasado, ¿no? Que también fue convocada por los movimientos feministas y transfeministas. Y este año, el 8 de marzo, también fue grande. El año pasado no había sido tan grande, y el anterior menos. El 24 de marzo fue impresionante, y muchas mujeres alrededor de las madres, que también la figura femenina y las luchas de las mujeres de otra índole en ese momento, en ese sentido, pero también. Y este 3J otra vez, las mujeres volvimos a llenar las calles. Y sí, hay algo de esto, porque también, si uno piensa en el voto, también las mujeres somos las que menos votamos a Milei, ¿no? Entonces, creo que eso hace que esta resistencia, nos falta quizás un pasito, por ahí uno siempre se queda con gusto a poco, pero nos falta ese otro pasito de cómo transformamos esta rabia en políticas. Y muchas veces son los varones los que no nos dejan, ¿no? La mayoría va. Un poco eso. Sí, pareciera que queda como en un plano de una agenda que puede seguir esperando, y creo que con esta movilización tan importante se vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que haya políticas urgentes, ¿no? Y ahí, sí, Marce, ¿vos querés intervenir? Dale. No, es un segundo. Estaba pensando en que también somos las mujeres las que propusimos unir las luchas, sí. La importancia de unir las luchas, y cómo somos las mujeres también, muchas veces los puntapiés. El primer paro a Macri se lo hicimos las mujeres, ¿no?
mujeres y disidencias. O sea, estamos ahí, siempre como siendo pioneras. Yo pienso en los encuentros de mujeres y cómo los encuentros de mujeres también marcan la agenda, ¿no? De lo que va a suceder, de lo que pasa. Perdón. Sí, y este último encuentro de mujeres fue muy potente también, ¿no? Pero digo también, qué potente eso que comentabas vos, que recién en la escuela, el trabajo con los distintos casos de femicidio y esa micropolítica, ¿no? Que hacemos desde las escuelas. ¿Cómo están viendo por ahí esa parte, ¿no? El cómo se sigue construyendo el feminismo, la perspectiva de género, la ESI, desde las aulas o desde la escuela en este año tan particular y en este último tiempo. ¿Cómo lo ven? Volviendo un poco al indio en comunidad. O sea, pensaba en el caso del 3J, que luego, nada, lo marcó esta coyuntura. En menos de una semana parece que pasaron 100 años, como que son años de perro, no sé. Argentina no lo entendería. Como que todo junto. Nosotros nos pasó que habíamos pensado en una performance, que yo le decía a una compañera, hagamos un flash move, o sea, y de golpe como que se súper como agrandó, pero por todos los aportes. Como que los docentes habíamos pensado algo y de repente las pibas que te dicen, no, sumemos esto, sumemos el otro. Y de golpe también pibes que se venían a sumar para bailar, para participar, para hacer una coreo que fue sorpresa, que después se volvió canción, que se volvieron un montón de cosas, ¿no? Como pensando el feminismo, la ESI, en comunidad. O agregando la foto de la tía que falta, de la hermana, de la amiga. Sí, yo veo que en varias escuelas, bueno, hablo más de las escuelas medias quizás, ¿no? Que es lo que más conocemos, porque es donde nos ha tocado trabajar. Hay toda una mirada, sigue costando, pero hay toda una mirada de perspectiva de género. Ya no es tan fácil. Y hoy lo hablaba con un profe esperando un turno en el médico, con un profe de una escuela técnica que me decía, bueno, ahora los profes ya no pueden decirle cualquier cosa a las chicas, porque enseguida van a saltar, y con razón. Y yo hago que salten las chicas como conducción, ¿no? Pero la perspectiva de género está presente. Y yo creo que eso son años de nuestras luchas, no solo de la lucha por la ESI, que se implemente, que se trabaje, sino de todo el movimiento feminista, que ahora no da lo mismo. Antes todas hemos conocido profes o situaciones de vulneración de derechos de las pibas y de los pibes también, y nadie decía nada. Y ahora no es tan sencillo zafar de algo así. Y no nos pasamos 3 pueblos, porque también hay muchos que te dicen, no, cualquier cosa es una denuncia. No es cualquier cosa una denuncia. Las pibas no denuncian cualquier cosa, denuncian aquellas cosas que están mal y que ahora tienen esa mirada. Y eso es gracias a la ESI. Antes no estaba. Entonces creo que es muy potente lo que viene pasando en muchas escuelas. Que falta sí, pero ya no es lo mismo que hace unos años. Eso me queda claro. Sí, se va como consolidando, ¿no? Esto que también por ahí yo apuntaba un poco a eso al principio. No, y me preguntaba cómo los ven a los varones en este contexto, ¿no? Si los ven incómodos, si los ven que los interpela, o sea, hay un corte generacional que quizás en primaria está más claro, donde hasta a veces uno como adulto se le escapa solamente hablar en masculino y los propios pibes te corrigen, ¿no? Y te dicen chicos y chicas, y o sea, hasta pero por una cuestión hasta generacional, ¿no? Sí. Donde fueron efectivamente educados con otros patrones culturales gracias a las luchas de tantos años. Pero ¿cómo ven a los varones en escuela media? ¿Qué lugar tienen? ¿Se sienten incómodos? ¿Se sienten parte? ¿Se hacen parte? Bueno, es re interesante lo que decís sobre primaria, porque primer año, segundo año, están como más metidos. De hecho, fueron los que primero, segundo y tercer año, tanto mujeres como varones, fueron los que más participaron de la coreo, ¿no? De hecho, en un momento cuando hablábamos, a mí como que me hizo súper fuerte eso de que cada 30 horas, 27 horas, hay un femicidio, ¿no? Una mujer muere un femicidio. Pero quiere decir que cada 30 horas un varón se convierte en femicida. Entonces hablábamos de la importancia de
che, yo sé que da careta, que da vergüenza decirle al compañero, no da que digas esto, no da que pases esto. Pero decirle, no está bueno, es como el bullying. Hay alguien que no está bueno. O sea, el diálogo mucho con los pibes y hacerlos parte, ¿no? Sí. Yo creo que es fundamental eso. Les pudimos lograr que tuvieran voz las pibas y los pibes. En un momento y hace un tiempito sentían que no, yo no puedo hablar porque enseguida voy a hablar y me van a acusar de algo. No sé, díganme cómo hablo. Eso ahora quedó más para los más grandes, no tanto para los primero, segundo, tercer, cuarto año, y quedó para los profes. Todavía los profes siguen siendo hijos de este patriarcado, sanos hijos del patriarcado, y siguen diciendo, yo no sé cómo hablarles, porque tengo miedo. Y en general uno le dice, bueno, si tenés miedo es porque sos cómplice, tenés miedo porque no te deconstruiste lo suficiente, tenés miedo no porque te vayan a acusar falsamente, sino porque seguís siendo un machista. Y eso cuesta en los adultos todavía. Me parece que más que en los pibes y las pibas. No, sí, totalmente. Aparte, es fácil no hacerse preguntas, no preguntarle, che, yo le puse los puntos a mi amigo cuando dijo tal cosa. Sí, yo vi cómo le estaba hablando a la compañera, ¿no? O cómo trató a la preceptora, en qué lugar se sienta, bueno, no sé. Sí, o escuchaba a unos pibes. No, me llamó para decirme que por ahí tenía una enfermedad de transmisión sexual. Por suerte se hizo los análisis, pero claro, no usé forro. Soy un forro, decían, ¿no? Y yo no usé forro, decían. Uh-huh. Y tenía claro en eso que tenía que cambiar. Yo jamás voy a tener relación, voy a coger, decía, perdón, sin forro. Ya me quedó claro, pero me tuve que asustar, le decía al otro compañero, ¿no? Me tuve que asustar para entender que tenía que usar forro. Claro, tuve que pasar por esa experiencia. Sí. No, me parece re interesante esto de un femicida cada 30 horas, ¿no? Como el otro lado de la moneda que también nos invita a preguntarles a esos varones si quieren tener ese lugar en la sociedad, si ese es el lugar que quieren, que muchas veces la sociedad los pone en ese lugar, o por lo menos la cultura patriarcal, ¿no? O sea, me acuerdo unos videos que veíamos en alguna oportunidad sobre ESI, unos videos muy cortos donde muchos varones, esto que decía Marce, ¿no? Esta escena que relataba Marce, ¿no? O sea, qué diferente es la escena en la que los varones le ponen los puntos a su compañero y le dicen, che, no la trates así, que aquella escena en la cual eso está permitido y eso escala y sigue escalando. Y bueno, y lamentablemente en algunos casos termina en el rol del femicida. Sí, y también me parece que es interesante pensar a nivel institucional, ¿no? Cómo esto, de a poco, algunas cosas se han ido transformando, pero también cómo hay algunos contrasentidos, por lo menos acá en el ámbito del gobierno de la ciudad, en el cual no hay una línea transparente con respecto a la ESI, más bien hay como en algunos casos ataques concretos, ¿no? Cuando bajaron en su momento los materiales de educación sexual integral de las páginas del gobierno de la ciudad. Luego se sancionó una ley, la Ley de Educación Socioemocional, que me parece que viene al caso recordarlo, que le dio a toda esta discusión de la ESI otro marco, porque muchos cuestionaban esto como de si no venía esta ley a desplazar a la ESI. Porque por un lado bajaban estos materiales, sabemos, hace poco también hablamos con nuestra compañera del programa de Alumnas Madres, que nos contaba que la bajada de línea desde el gobierno de la ciudad era basta con la ESI, no vamos a trabajar más con la ESI. Entonces, si bien hay un discurso, hay un doble discurso en muchos casos, está este ataque, la posibilidad también de denunciar por adoctrinamiento, que también por el lado de las cuestiones de género a veces también lo involucran y lo pregonan. Entonces, nada, quería también preguntarles por ahí un poco cómo ven estos vaivenes más a nivel institucional, ¿no? De las escuelas. Primero, viendo más lo que hace el gobierno, sacó la carrera de que la
la tecnicatura que tenían en la escuela de maestros, porque ellos siguen siendo escuela de maestros. Nosotros le ponemos la X, pero para ellos sigue siendo escuela de maestros. Sacó la tecnicatura y quiso cerrar la tecnicatura en el Instituto Joaquín B. González, que es la única que queda hoy gratuita. Después de una lucha bastante grande, volvió a abrirse la inscripción para primer año. Pero si no hacíamos nada, con la excusa de que, bueno, no habían adaptado los contenidos, pero la verdad que avanzan con la educación emocional y la formación en educación emocional, que es manejar tus propias, tus sentimientos color verde, rojo, o qué es lo que estás sintiendo, y manejar individualmente las emociones. Y es todo lo contrario a la ESI, a lo que nosotros proponemos desde la ESI, ¿no? No sé si... Sí, aparte la educación emocional, socioemocional, o como le quieran decir, ya, es como una receta que nos queda re cómodos, ¿no? Porque hay una realidad y es que las escuelas estamos súper cansadas porque tenemos que laburar 1000 horas, como todo el mundo, pero también con toda la carga de los pibes, las pibas, las familias que la están pasando mal. Y llega un momento que decís, no, basta, no me quiero hacer más preguntas, ¿no? La ESI propone preguntarnos, propone pensar en el contexto, el conflicto, escuchar. Entonces decís, bueno, dame una pelotita para que el pibe agarre con la manito y se quede quieto y tranquilizame. Entonces viene también en este contexto de descontrol, ¿no? O sea, como que no está la pregunta, no está la pedagogía de la pregunta. Sí, claro, tienen como quizás objetivos bastante diferentes, ¿no? En ese sentido, bueno, además lo que traía supuestamente como beneficio esta nueva ley de educación socioemocional, que era que se iban a ampliar cargos de psicólogos, de psicopedagogos, eso no sucedió. Luego, nada, vino todo el tema de las amenazas y sigue sin suceder. Entonces, bueno, creo que verdaderamente tenemos que seguir pidiendo y reclamando por una aplicación efectiva de la ESI. Y bueno, vamos a escuchar un temita para cortar un poco, ¿les parece? Después seguimos. Vamos con Mientras tanto el sol se muere, del Indio. Todavía no use mi milagro de hoy, que corta es la vida, mi amor. No voy a buscar más consuelos tontos, no. Si pasa algo malo esta vez, te voy a buscar. En la oscuridad. Yo no sé si pueda volver a encontrarte, amor, si Dios no me quiere en tu eternidad. Sueño con que duermo, no lleno mi tumba aún, y un poquito tarde esta vez se va a hacer. Y mientras tanto el sol se muere. Mientras te quiero, el sol se apaga. Y si Dios quiere nada no existe.
Bueno, y Mechi daba el puntapié hace un ratito respecto de la falta de cargos que se habían planteado para trabajar de mejor manera temas vinculados a la educación sexual integral. En realidad lo habían dicho originariamente respecto del enfoque más de socioemocional, pero bueno, nos da el puntapié para charlar cuestiones que tienen que ver con lo gremial, ¿no? Con la agenda gremial, que hace unos años las licencias que nos permiten pensar que el cuidado no es estrictamente materno o únicamente es potestad de las mujeres. Bueno, se ampliaron algunas licencias del Estatuto del Docente como para que eso estuviese un poquito más repartido, ¿no? Y yo las vi por ahí conspirando, nos hemos visto por ahí conspirando para pensar la presentación de un proyecto que amplía aún más estas licencias, con muchas que no son adeudadas, ¿no? Que se ampliaron para otros estatales y estatalas, pero no para las docentes. Sí. ¿Nos querés contar, Ali? Sí, primero por ahí marcar un poquito, bueno, el derecho al cuidado, que implica repensar no solamente licencias, sino también infraestructura, aportes económicos, porque sin servicios, infraestructura y aporte económico, los cuidados también quedan bastante, y por ahí hablo más en general y no tanto a los docentes, pero para las docentes también, ¿no? Avanzar en esta agenda de cuidados implica reducir las desigualdades. Sí, ¿no? pero incluso decías cuestiones como que tienen como las transferencias, estamos hablando de una asignación familiar que Sí, es paupérrima y paupérrima. que incluso ni siquiera Se cobra entero según el salario. Un directivo o una directiva, una profe con 48 horas ya no cobra entera la asignación familiar porque cobra mucho, parece. Tiene unos hijos diferentes que aquel que tiene un cargo de jornada simple, por ejemplo. Tiene hijos de menor valor porque cobra menos por la asignación familiar en la ciudad, por lo menos, ¿no? Y sí es cierto que en la ciudad avanzamos bastante más que lo que que están previstas las licencias de cuidado en la ley vigente, que tiene más de 40 años, la ley nacional, ¿no? La de ley de contrato de trabajo. Y veía hoy unos cuadritos y la verdad, con todas las provincias, la ciudad de Buenos Aires es de las que más tiene licencias previstas de cuidado, y eso es gracias a la lucha de nuestros sindicatos, de UTE y de ATE, y también de la lucha nuestra de mujeres, ¿no? Pensemos que ¿por qué genera desigualdad en la docencia? Porque si nosotros pensamos, nosotros no tenemos diferentes sueldos. Todos los cargos, mujeres y varones, los cobramos igual. Preceptor, profe, directivo. Pero sí hay diferencia si empezamos a pensar en las tareas de cuidado. Por ejemplo, las mujeres que somos madres y que hemos tenido que pedir licencia sin goce de sueldo después de una maternidad, porque no tenemos con quién, sobre todo en otro momento había menos jardines, menos lugares para dejar a nuestros niños y niñas. Ahora hay un poquito más, pero no siempre de jornada completa, entonces no están en los horarios que trabajamos. Tomar esas licencias después repercute en no solo en nuestro salario porque dejamos de cobrar ese tiempo, sino que esa licencia hace que tengamos menos antigüedad, esa licencia hace que después no podamos concursar de la misma manera que un chabón que no tuvo hijos y no se pidió esa licencia. Aunque tuvo hijos, sí, tuvo hijos, pero no se pidió esa licencia. Y después menos tiempo para poder estudiar y hacer formación y actualización docente, y por lo tanto tenemos menos puntaje y menos cargos. Entonces los cargos directivos, si hoy vemos en las escuelas medias, la mayoría son varones con respecto a la proporción entre varones y mujeres. Supervisores en técnicas son todos varones. Y no es que no hay mujeres, pero... Sí, incluso en la conformación de los niveles, ¿no? Porque sí, en primaria hay mayormente inicial, mujeres. todas mujeres. Claro. En primaria hay un 75% de mujeres. En media ya hay casi un 50%, y en terciaria es mucho más varones que mujeres. ¿Y eso qué implica? ¿Que las mujeres solamente nos gusta el nivel inicial o la primaria? No, es que el tipo de formación al que accedemos por nuestras tareas de cuidado hace que no podamos hacer una formación mayor y que podamos ir a concursar de la misma manera en terciario o en la universidad. Entonces ahí sí hay diferencia salarial.
No está real, porque Milei y toda la derecha te dicen, no, pero si es igual salario, igual, decime dónde. Bueno. En las trayectorias. En las trayectorias de cada En uno las y de trayectorias. cada una, claro. Pero bueno, hemos avanzado un montón al lado de otros trabajadores y trabajadoras en cuanto a licencias, por ejemplo, por maternidad. Primero que ya no llaman por maternidad, sino por gestantes. Licencia de gestante y no gestante. Y no es menor la palabra. Antes el estatuto hablaba de licencia por maternidad, ahora habla de personas gestantes y personas no gestantes. Entonces, para la persona gestante, sí, tenemos los 45 días y 120. Yo tuve mis 2 primeras hijas con 45 y 45, que era lo que estipula la ley nacional. Después de la transferencia empezó a regir el estatuto del docente de la ciudad, entonces ahí tuve 120 con los otros 2 pibes, 4. Pero con los 2 primeros, 45 y 45. Pero sí se amplió, por ejemplo, que de esos 120 días, y es una opción, la persona gestante puede transferirle 30 días a la persona no gestante, siempre y cuando los 2 sean trabajadores de la municipalidad estatal, de la ciudad. Y después tenemos 120 días más sin goce de sueldo, que bueno, hay que ver quién se lo puede tomar. También fue toda una lucha de si eran todos los cargos o en uno, si eso después te impedía o no te impedía concursar. Bueno, algunas cosas hemos podido mejorar, ¿no? Y también se amplió, que antes no estaba, la posibilidad de tener más días de licencia si nuestra niña o niño queda internado en neonatología, que antes eso no existía. Vos tenías los mismos 45 días para cualquier cosa, ¿no? En adopción también se amplió bastante. Ahora, la diferencia entre adopción y maternidad, y que es parte del proyecto que estamos trabajando en la legislatura, tiene que ver con que vos podés adoptar 1, 2, 3 pibes, 4, una familia, hermanitos y hermanitas, y ahí te dan más días de licencia. Por cada niño posterior al tercero que adoptás, te dan 30 días más por cada niño. Ahora, vos parís 3 chicos o 2 pibes o 4, que ha habido casos conozco una amiga que era docente con 4 trillizos, y tenés los 120. Como si fuera lo mismo parir 1, 2, 3 o 4. Entonces, estamos trabajando para que eso se incluya, que no está previsto. O sea, que ante partos múltiples tengamos lo mismo que para adopción, ¿no? Otra de las licencias que se han ido incorporando es que para adopción, cualquiera de los 2 adoptantes, si son trabajadores de la ciudad, se pueden distribuir las licencias. Que eso también es novedoso, antes lo tenía solo la madre, y la tarea de cuidado recaía solo en la madre. Y ahora cualquiera de los 2 se pueden distribuir la licencia, ¿no? Y lo más novedoso también es para los no gestantes, que antes había 10 días. En otras legislaciones son 2. Siguen siendo 2. En otras avanzó a 10 días. La ley nacional avanzó a 10 días. Pero nuestro convenio tenía 10 y ahora tiene 15 días. Pero se incorporó un beneficio nuevo, que es durante el primer año vos podés tener otros 30 días. Y no es menor. No, claro, y la mayoría de las no gestantes se lo toman a continuación de esos 15 días, porque los primeros momentos de cuidado, para que sea compartido realmente, tenemos que estar las 2 personas. Sí, son 2, ¿no? Solamente estaba contemplado el momento de dar a luz, o sea, el momento del parto, pero no un acompañamiento con los cuidados que requiere un recién nacido tan chiquito, ¿no? Que todos sabemos qué tipo de cuidados necesitan y que necesita la presencia de, si hay una pareja, de la pareja. No importa cómo esté compuesto, ¿no? Y otra de las cosas que se ha mejorado también es el tema lactancia. Antes teníamos 1 hora que podíamos dividirla en 2, siempre y cuando trabajáramos 4 horas, pero solo 1 hora. Eso se modificó a que si vos tenés 2 cargos o 2 cargos de 4 horas, ya podés tener 2 horas de lactancia, también divididas en espacios de media hora. Y eso es bastante, pero sigue siendo poco tiempo. La verdad que ante la mayoría de la legislación que habla de una lactancia prolongada, el estatuto prevé
solo 9 meses. Hasta los 9 meses puedes dar la franquicia por lactancia. Nosotros estamos pidiendo que sea por 1 año, que es lo mínimo que se requiere. Una equiparación, Sí, en definitiva. y una ¿no? equiparación para otros regímenes que sí lo tienen, Claro, ¿no? claro. Y después otra de las licencias que hay, que también han beneficiado el tema de cuidados, es el tema de la reproducción asistida, ¿no? Que es más de cuidados, es más de protección para poder garantizar que se puedan tener los hijos, porque la maternidad será deseada o no será. Y ahí se han puesto 30 días continuos o discontinuos para todo lo que implica los tratamientos de fertilización. Ahora, estamos trabajando también en ampliación de algunas de las licencias. Por ejemplo, para adopción, lo que establece el estatuto hoy, nuestro, pero el de la policía no, el de la policía de la ciudad no, es tener para todos los trámites de adopción, que son muchísimos, entrevistas de todo tipo, y de vinculación, una vez que nos dan la guarda, hasta que nos dan la guarda definitiva, hay un periodo de vinculación. Hoy tenemos en el estatuto previsto de 3 a 10 días con una posibilidad de ampliación 5 más. Y es al lado de lo que sí ganó la policía de la ciudad, que son 30 días, nosotros estamos pidiendo esa equiparación, porque además 15 días es muy poco. Tanto los trámites, la cantidad de entrevistas que hay, más la vinculación con los niños o jóvenes para adoptar, es muy poco tiempo. Entonces terminan pidiendo licencia sin goce de sueldo y bueno, vuelve. Los 70T. Los 70T. Te quemás los 70T. Claro. Ali, y después hay otras que, producto de que somos quienes sostienen el sistema educativo, no Sí. nos fueron, no fuimos beneficiarias, pero que sí otras estatales Sí. y también corresponde la equiparación a nuestro gremio, a nuestro sector, ¿no es A cierto? nosotras nos pasa que como docentes nos encanta que las familias vengan a los actos escolares de nuestros hijos. Que vengan las familias de nuestros hijos, no, de la escuela. Que vengan las familias a las reuniones de familias cuando citamos. Y decimos, ay, no vienen. Los docentes no podemos ir. No podemos ir. Entendemos que si nos toca organizar el acto, nos toca organizar una reunión con las familias, obviamente ese día no vamos a faltar. Pero sí poder ir a actividades escolares de nuestros hijos en sus propias escuelas, que lo tenemos vedado, no está en nuestro estatuto. Ni eso, ni la posibilidad de acompañar la adaptación en el nivel inicial de nuestros hijos en sus escuelas. Que es un montón de tiempo. Es mucho tiempo. Suele ser un periodo muy extenso, más de una semana. Sí. O sea, es muy complejo organizarse. Es muy complejo organizarse. En general terminamos las abuelas, tías abuelas haciendo esa tarea cuando nos jubilamos. Y por suerte la podemos hacer. Pero no es lo mismo, la verdad que no es lo mismo. Pero bueno, son otras de las licencias que son franquicias que estamos pidiendo que se equipare con otros trabajadores. Hay un proyecto que estamos trabajando en ese sentido para que estas licencias se amplíen y mejoren las tareas de cuidado. Está buenísimo, está buenísimo. En el marco de la corriente de la CTE, les contamos a los oyentes que se está trabajando en este proyecto. ¿Y cuál es la madre de esas batallas, Ali? ¿Qué es lo que vos decís? Bueno, esto nos permitiría que cualquier representante de los porteños y de las porteñas no modifique nuestro convenio colectivo de trabajo, sino que efectivamente como otros trabajadores pueda tener el peso de la ley, la representación que tienen los docentes, ¿no? Y la verdad que como trabajadores y trabajadores de la educación estamos en inferioridad de condiciones con respecto al resto de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad. Los estatales, los judiciales, los de salud, la policía, o sea, seguridad, tienen paritarias. Nosotros no tenemos paritaria y deciden los legisladores de turno. Entonces, si deciden los legisladores de turno, bueno,
habrá años en donde tenemos mejor representación de legisladores, pero no nos dejan discutir a nosotros como trabajadores y a través de nuestros representantes sindicales en paridad de condiciones con, en este caso sería el gobierno, cuáles son esas condiciones. Y la verdad que nos infantilizan. Seguimos siendo, sigue siendo la docencia, las maestras a las que el poder de turno decide por nosotros. En la ciudad no hay paritaria. ¿En la ciudad? En provincia de Buenos Aires sí. En provincia de Buenos Aires hay, en Mendoza hay un montón de provincias que las tienen. La ciudad de Buenos Aires no. O sea, vamos a corregirnos, infantilizan a las docentes de la ciudad de Buenos Aires. Sí, vamos a corregir, vamos a acotarlo. Entonces también en ese sentido, no solo en esta con las licencias a través de la CTE y un poco el colectivo de docentes que también participamos, pero también generar con los legisladores amigables, por supuesto, una ley de paritarias que nunca pudimos tener los docentes. Ali, Marce, es un gusto charlar, las comprometemos para otros programas para monitorear también cómo va esta pelea por las paritarias docentes en la Ciudad de Buenos Aires que son tan necesarias. Se nos acabó el tiempo, nos quisiéramos quedar charlando del indio, de tantas cosas, pero bueno, hasta acá por hoy. Nos escuchamos prontamente. El lunes que viene es feriado porque es el feriado de Güemes, con lo cual el próximo programa es el lunes 22. Mechi me corrige. Sí, está bien. Exacto, el lunes 22, así que bueno, yo también aprovecho para agradecerles. Y bueno, esto fue Sala de Maestras, nos vemos el lunes 22. Gracias por permitirnos estar. De nada. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás,